Bien, hoy voy a resolver un ejercicio, como ves aquí, de un circuito eléctrico. Es un circuito que tiene tres ramas y dos mallas. Es lo que llamamos un circuito que sería complejo. Y para ello lo que vamos a hacer es usar las leyes de Kirchhoff. Ahí es donde vamos a trabajar. Como puedes ver, este problema es un problema que nos ha dejado planteado un usuario en nuestro foro de dudas. Tienes ahí en tu monitor, ¿verdad? La dirección del foro de dudas al que puedes acudir a dejarnos algún problema que se te resiste o alguna duda de algo que no entiendes, que tenga que ver con la física y la química en este caso. Bien, el ejercicio nos presenta el circuito y tenemos que calcular las intensidades de corriente que circulan por cada una de las, digamos, ramas de ese circuito. Así que lo primero que había que hacer es tomar un sentido de la corriente en cada una de las ramas. Yo eso te lo voy a poner aquí ahora mismo, ¿verdad? Y lo único que voy a hacer es que voy a tapar el esquema anterior para que veas cómo quedaría. Yo voy a considerar que en este nodo de aquí, un nodo es un punto en el que concurren, digamos, dos o más, en este caso, tres conductores, ¿verdad? Voy a tomar ahí el sentido de la corriente y como puedes ver, pues yo voy a considerar que sale la corriente I1 hacia la primera rama, hacia arriba, sale la corriente I3 en la que voy a considerar mi tercera rama, que sería la de en medio, y llega la corriente I2 al nodo, ¿verdad? En la que voy a llamar la segunda rama, que sería la de abajo. Este es el sentido que yo le he dado. Tú puedes darle el sentido que tú quieras, pero, y es muy importante, una vez que establezcas cuál es el sentido en cada una de las mallas, tienes que ser coherente con los signos. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Yo voy a pintar ahora, por ejemplo, en color naranja para que se vea bien, cuál es el sentido de la corriente en cada una de las mallas y es algo arbitrario, es algo que tú le puedes dar como tú quieras. Yo voy a considerarlo de la siguiente manera. Fíjate cómo lo voy a hacer. Vamos a considerar que fuera, por ejemplo, en este sentido, es decir, en sentido antihorario en la malla de arriba y voy a tomar el mismo sentido antihorario en la malla de abajo. ¿Por qué? Pues porque sí, porque prefiero hacerlo así. Lo podrías haber hecho también al contrario. Y ahora tienes que montar cuáles son las ecuaciones, ¿verdad?, que vas a usar para resolver el circuito. En este caso nos vamos a ir a la primera ecuación. La primera ecuación va a ser, tomando en cuenta, por ejemplo, la malla de arriba, esta de aquí, tenemos que ver si el sentido de la corriente va desde el polo positivo hacia el polo negativo de la pila. Esto sería, digamos, si coincide con ese sentido, vas a considerar que el voltaje de la pila es positivo. Así que fíjate que en el sentido que yo he tomado, aquí iríamos del más al menos, porque lo que estoy considerando es que se va a mover así la corriente, ¿verdad? Podríamos decir hacia la izquierda, mi corriente se va a mover en este sentido de aquí. Pues iría desde el más de la pila hasta el menos. Por lo tanto, este valor que marca aquí de 3 voltios tendrás que tomarlo positivo. Pero si observas y sigues el recorrido del circuito, por ejemplo hacia acá y hacia acá, verás que en esta batería de aquí abajo irías desde el menos hasta el más, desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, tendrías que tomarlo como negativo. Así que la primera ecuación va a arrancar de la siguiente manera. 3 menos 22, insisto, simplemente estoy tomando el 3 positivo porque voy en el sentido desde el polo positivo al negativo en la pila de 3 voltios y abajo, ¿verdad?, menos 22 porque iría en sentido desde el menos hasta el más. Y ahora vamos a ver qué pasa con la intensidad. En esta rama de aquí arriba hemos llamado I1, vendría por aquí para pasar por la resistencia del 2 ohms, por lo tanto tendríamos una caída de potencial que sería de 2 por el valor I1, que no sé cuánto es, pero lo pongo así. Después pasaríamos por esta otra de aquí, que son 3 ohms, por lo tanto serían 3 I1. Así que fíjate que sería, primero pasamos por aquí por esta y después seguimos la intensidad que habíamos marcado aquí, ¿verdad? Y llegamos a esta otra. Ahora bien, pasamos a la tercera rama. Dentro de la primera malla, la de en medio hemos llamado que era la rama 3. Fíjate que el sentido que yo marqué era este de aquí. Es decir, vamos en sentido contrario, te lo voy a marcar, al que yo he llamado I3, que el I3 iba hacia la izquierda y sin embargo a mí me sale que me estoy moviendo hacia la derecha.
Por lo tanto, debo poner que sería valores negativos de I3. Como aquí tengo un valor de un ohmio, pues sería menos I3. Es decir, I3 por 1. Y también coincidiría con un menos 4 por I3. Insisto que es porque estamos en sentido contrario al que yo había marcado positivo aquí en mi esquema, ¿verdad? Cuando había puesto que I3 iba hacia la izquierda. Ya tengo la primera ecuación. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con la malla de abajo. Lo voy a hacer un poco más rápido. Fíjate que aquí iríamos en el valor de en medio, en la pila de en medio, desde el más al menos, por tanto sería positivo. En la de abajo iríamos del menos al más, sería negativo. Así que voy a tener un 22 menos 15 igual, y vamos a hacer lo mismo. Fíjate que ahora sí coincide el sentido de I3 con el sentido de la malla de abajo. Así que lo vamos a tomar en positivo y serían 4 I3, ¿verdad? Y sería también más I3 porque tenemos un valor de un ohmio, aquí te lo marco otra vez, en esa resistencia. Una vez que tengo eso, me voy a la rama de abajo y fíjate que voy por aquí, ¿verdad? Siguiendo el sentido sería este de aquí. Así que voy coincidiendo en mi sentido con I2, así que van a ser positivos. Y tendríamos que sería más I2, porque el valor es un ohmio, más 5 por I2, porque este valor de aquí de la resistencia, te lo voy a marcar, es 5 ohmios. Ya tienes las dos ecuaciones. Claro, podemos, digamos, como escribirlas un poco más cortas para que me sea más fácil. Y fíjate que te van a quedar como un 10 menos 19 y serían 5 y 1 menos 5 y 3, simplemente, ¿verdad? Agrupando. Y abajo tendríamos un 7 igual y sería un 5 y 2, ¿verdad? Perdón, 5 y 3 más 6 y 2, así sí. Y este sería el sistema, ¿verdad?, que tengo que resolver. Pero claro, fíjate en una cosa importante. Tienes I1, I3 e I2. Y tienes solamente dos ecuaciones. Te falta una tercera ecuación porque tienes tres incógnitas. ¿Cuál es esa ecuación? Esa ecuación es la que tienes que tomar en el nodo. Me vengo aquí. En el nodo, ¿verdad?, yo he puesto antes los sentidos de las tres intensidades, como puedes ver. Todas las intensidades que salen del nodo las vas a considerar positivas y las que llegan al nodo las vas a considerar negativas. Si lo haces así, la ecuación que vas a tener sería la siguiente. I1 más I3 menos I2 igual a 0. ¿Por qué? Pues porque no se puede acumular carga en el nodo. Así que las que salen por las que entran, podríamos decir. Ya tengo tres ecuaciones y tres incógnitas, por lo tanto, yo ya puedo empezar a resolver este sistema. Lo que voy a hacer es muy fácil y voy a cambiar de color y ya vamos un poco más rápido porque en el nivel en el que estamos esto hay que saber hacerlo. Voy a despejar aquí el valor de la I1, ¿vale? Y me quedaría que va a ser esta I1, pues I2 menos I3, y este valor de I1 lo voy a sustituir en la primera ecuación. Así que lo que voy a obtener sería un menos 19 es igual a 5, que va a multiplicar a I2 menos I3, y después vamos a tener menos 5 por I3 simplemente sustituido, y abajo la otra ecuación que me queda sería 7 es igual a 6. I2 lo voy a ordenar, ¿vale? Lo voy a poner primero el I2 y después los 5 I3. Este ya, digamos, mi sistema tiene dos ecuaciones y dos incógnitas, solamente I2 e I3, y vamos a volver a operar con el paréntesis de arriba, menos 19, y tendríamos que serían 5 y 2. Ahora sí, menos 10 y 3, y abajo tendríamos el 7, 6 y 2, y aquí me quedarían un 5 y 3. Si yo quiero resolver el sistema, lo puedo hacer, por ejemplo, por reducción. En este caso, simplemente tendríamos que multiplicar por 2 aquí abajo, ¿verdad? Esta ecuación de aquí abajo, para obtener aquí un 10 y 3, que con el menos 10 y 3 que tienes aquí arriba, ¿verdad?, sumarían 0. Yo lo voy a hacer, podríamos decir, del tirón, ¿verdad? Para que nos quede más claro. Le voy a cambiar el color y lo que voy a obtener como ecuación sería menos 5 es igual a 17
y 2. Esto es cuando haces la reducción. Y claro, de aquí te va a salir directamente ya el valor de la intensidad que llamamos I2, que era, acuérdate, te la voy a marcar aquí, ¿verdad? Era esta que va en la rama de abajo. Este, cuando hagas el valor, sería menos 0.294, perdón, no, vamos a bajar, 94 amperios, ¿vale? Es decir, menos 0.294 amperios. Este es el primer valor que obtienes, el de la rama de abajo. Este menos lo que está diciendo es que la intensidad de corriente, en realidad, en lugar del sentido que nosotros le habíamos dado, va a ir en el sentido que te pinto ahora mismo, ¿vale? Va en este sentido, es decir, justo el sentido contrario que yo había considerado. Eso es lo que me quiere decir el menos. Nos vamos a ir ahora a hacer el valor de I3. Lo voy a hacer usando, por ejemplo, esta ecuación de las dos que tenía, esta ecuación de aquí. Y serían 7 es igual a 6 por I2, ¿verdad? Más 5 I3. Lo podríamos hacer de la siguiente manera. Vamos ya directamente a colocar, despejando, porque tenemos que saber despejar, y sería algo así como I3 es igual a 7 más el producto de 6 por el menos 0, ¿verdad? Que cuando lo paso al otro lado me queda como positivo y sería 1.764, ¿verdad? Y aquí abajo un 5. Cuando yo haga esta operación me va a quedar que I3 es 1.75 amperios. En este caso, I3 es positivo porque coincide con el sentido que habíamos dado. Es decir, I3 efectivamente viene en este sentido, en la rama de en medio. Y ya por último nos quedaría solamente calcular I1. ¿De dónde lo vamos a obtener? Pues precisamente de esta ecuación que te voy a marcar aquí, ¿verdad? Que la tienes despejada. Es decir, I1 no sería más que coger y hacer I2 menos I3. O lo que es lo mismo, menos 0.294 amperios menos, ¿verdad? 1.75 amperios y el valor que vas a obtener es menos 2.04 amperios, que es el valor de I1. El sentido negativo querría decir que en lugar de este sentido que te marco aquí, pues viene hacia acá. No tiene mayor importancia, simplemente los signos me dicen si coinciden o no coinciden con el que yo había establecido. Los valores, si los tomas en valor absoluto, son exactamente lo que hemos calculado. Si te gusta el ejercicio, por favor, dale al like. Además, si te suscribes al canal, pues me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Y cualquier comentario que me quieras hacer, estaré encantado de leerlo y responderlo. Muchas gracias.